Muy bien. Confirme si está observando el PPT de la semana número 5. Razones trigonométricas y ángulos en posición normal. Observan, jóvenes. Confirme si están observando el PPT de la semana número 5. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan, jóvenes? Si observan el PPT de la semana 5. Sí, sí se ve, profesor. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, los ángulos trigonométricos y sus diversas relaciones mediante las razones trigonométricas permiten resolver problemas en el área de telecomunicaciones, navegación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el sistema de radares está con principios, ¿no? Del ángulo trigonométrico. Cuando un avión ingresa a un espacio aéreo, entonces el radar lo detecta, ¿no? Para eso el radar hace un barrido, da vueltas, ¿no? ¿Ok? Entonces, importante, ¿no? Se estudia. En esta sesión vamos a estudiar, ¿no? Los ángulos de posición normal, razones trigonométricas y ángulos en posición normal, signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes, razones trigonométricas, ángulos negativos y ángulos coterminales, ¿no? ¿Ok? Objetivo principal, finalizada la sesión, cada uno de ustedes tenga las competencias para identificar los ángulos trigonométricos, positivos, negativos, calculen las razones trigonométricas y calculen, ¿no? Las razones trigonométricas, ángulos cuadrantales, coterminales, ángulos negativos y resuelvan los problemas de contexto, ¿ok? Bien. Ángulo en posición normal. Para trabajar con ángulos en posición normal tenemos que recordar sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces, un sistema de coordenadas rectangulares está formado por la intersección, ¿no? De dos rectas, formando un ángulo de 90 grados y generándose cuatro subcuadrantes, ¿no? Estos cuatro subcuadrantes se llaman, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿No es cierto? Ya recorremos en el sentido antihorario o horario, ¿no es cierto? El primer cuadrante, digamos, ¿no? Todas las coordenadas son positivas porque el semieje positivo de las abscisas, ¿no? Su componente, segunda componente está el semieje positivo de las ordenadas. En el segundo cuadrante, las abscisas son negativas, ¿no? El semieje negativo de las abscisas y el semieje negativo de las ordenadas. Por lo tanto, en el primer cuadrante, ¿no? La abscisa es positiva y la ordenada es positiva. En el segundo cuadrante, la abscisa negativa, la ordenada positiva. En el tercer cuadrante, la abscisa es negativa, la ordenada es negativa. El cuarto cuadrante, la abscisa positiva, la ordenada negativa. Entonces, como pueden observar, ¿no? Ninguna de las coordenadas es igual a cero. Entonces, cero, por ejemplo, identificados en el eje X, la ordenada siempre es cero. En el eje Y, la abscisa siempre es cero, ¿no es cierto? Quiere decir que las ordenadas o abscisas no son iguales a cero solamente en los ejes, ¿no? En los ejes, ¿ok? ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta aquí? Sí, profesor, todo claro. Ya, listo. Ahora, ¿qué es un ángulo en posición normal? Un ángulo en posición normal es un ángulo trigonométrico cuyo vértice es el origen del sistema de coordenadas rectangulares, tal que el lado inicial
el lado inicial, ¿no? Pertenece al semieje positivo de las abscisas, del lado inicial siempre. Y el lado final, obviamente, para que sea una posición normal, está, ¿no?, en cualquier parte del sistema, incluidos los semiejes, ¿no? Digamos, está en el segundo cuadrante, por lo tanto, se genera el ángulo, aquí, ¿no es cierto?, trigonométrico por rotación. Este será el lado final del ángulo. Como el lado final del ángulo está en el segundo cuadrante, el ángulo no pertenece, pues, ¿no?, al segundo cuadrante, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, ahora, para definir las razones trigonométricas, ¿no es cierto?, hay que identificar elementos del ángulo en posición normal. Entonces, si recordamos, ¿no?, ángulos agudos, para definir las razones trigonométricas de ángulos agudos, en un triángulo rectángulo, ¿no?, identificamos, ¿no?, digamos, el cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces acá alfa está asociado, dice, ¿no?, cateto opuesto a, cateto adyacente, ¿no?, adyacente B, hipotenusa C. Con esto definimos todas las razones trigonométricas, ¿no es cierto? Por ejemplo, dices seno de alfa, seno de alfa es A sobre C. Coseno de alfa es, ¿no?, B sobre C y así. Pero cuando trabajamos con ángulos en posición normal hay que identificar ya en forma general, ¿no es cierto?, con tres elementos también, ¿no? Ubicamos un punto en el lado final, cualquier punto, el punto PX, y la distancia del origen al punto P es el radio vector. Por lo tanto, aquí también tenemos tres elementos, ¿no? Si usted observa aquí alfa, identificamos alfa con tres elementos: abscisa, X ordenada, y radio vector R. Entonces, ¿qué cumple acá? Por ejemplo, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Acá hay que cumple que radio al cuadrado, o distancia al cuadrado, es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Listo. Por lo tanto, ya tenemos aquí, ¿no?, R. R es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y siempre R es positivo para cualquier ángulo en posición normal, ¿no? Bueno, la hipotenusa siempre es positiva porque estamos trabajando con ángulos agudos. Listo. Pero, ¿qué sucede con la abscisa y la ordenada? La abscisa y la ordenada tienen signo. En el primer cuadrante ambas son positivas, en el segundo la abscisa es negativa, la ordenada es positiva, en el tercero ambas son negativas, en el cuarto cuadrante la abscisa es positiva, la ordenada es negativa. Por consiguiente, si queremos hallar, ¿no?, la abscisa X, va a ser, ¿no?, más menos raíz cuadrada de radio vector menos ordenada al cuadrado. Y si queremos ser ordenado, más menos raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, elegimos el signo, ojo, elegimos el signo de acuerdo, ¿no?, al lado final del ángulo en posición normal. ¿Estamos? Listo. Y con esto ya definimos todas las razones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, acá seno de alfa será ordenada sobre radio vector, coseno, abscisa sobre radio vector, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, yo creo que con esto ya tenemos definido las razones trigonométricas. Muy bien. Entonces, ubicamos, ¿no?, el lado final, ese ángulo está en posición normal. Ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales son aquellos ángulos, precisamente cuando la ordenada o la abscisa se hace cero. Es decir, para que la abscisa sea cero, el lado final está en el eje Y, ¿no es cierto? Puede estar, ¿no?, en el eje, semieje positivo, o el lado final puede caer en el semieje negativo de las ordenadas. Pero lo importante es que X0 genera, ¿no?, todos los ángulos cuadrantales. En este caso, 90 grados, 270, bla, bla, bla. Su magnitud es, ¿no?, un múltiplo impar de pi medios, ¿no? Ahí está. Si el ángulo cuadrantal, ¿no?, en este caso, ¿no?, es de la forma 2n más 1 pi medios con n entero, quiere decir que el lado final del ángulo está en el semieje, ¿no?, ya sea positivo o negativo de las ordenadas. Si Y es cero, también es ángulo cuadrantal, 0 grados, 180, es decir,
todos los múltiplos, ¿no? Pares de 90, ¿no? 0, 180, 2 por 90, 360, 4 por 90, todos los múltiplos, ¿no? Pares de 90, es decir, todos los ángulos de la forma, ¿no? NP, ¿de acuerdo? Con n entero. Listo. Esos son los ángulos cuadrantales, ¿no? Entonces, los ángulos cuadrantales, ¿no? Son aquellos ángulos, ¿no? Ahí dice, ¿no? 90 grados, ¿no? 270, en general, ¿no? En general, vamos a borrar aquí. Además de, ¿no? 90 son todos los múltiples, ¿no es cierto? Y luego tenemos, ¿no? Aquí estarían, como dije, los impares, ¿no? De pi medios y los pares, ¿no? De pi medios. Impares, pares, ¿no? Entonces n por pi medios, n pi, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reconoce un ángulo cuadrantal en posición normal? Simplemente su magnitud, ¿no es cierto? Alfa, ¿no? Es cuadrantal. Si solo si alfa es, ¿no? K por pi medios, ¿no? K puede ser impar, tener 2n más 1, o K puede ser par. Entonces, en general, un ángulo cuadrantal es un ángulo en posición normal que es múltiplo de K, de pi medios, ¿no? Es decir, 90, 200 es pi medios, ¿recuerdan? Este es 3 por pi medios, ¿no? 3 por pi medios, así. Y los pares, ¿no? 2 por pi medios, ¿no? Es pi, ahí está pi, y una vuelta completa, ¿no? Así, es 2pi, ¿no es cierto? Entonces, está claro. Está claro, jóvenes, es simple, ¿no? Los ángulos cuadrantales son aquellos ángulos cuyos lados finales están en los semiejes del sistema de coordenadas rectangulares. ¿No es cierto? Es decir, ¿no? Está, ¿no? Está, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando la axis es cero o la ordenada es cero, ¿ok? Así es. Muy bien. Listo. Ahora, razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Ya como identificaba un punto P cualquiera, distinto el origen, en cualquier parte del sistema de coordenadas rectangulares. Está el ángulo, ¿no? Posición normal. Ahí están, ¿no? Sus elementos, vamos a identificar, ¿no? Como dije, axisa, ordenada y radio vector, ¿no? Entonces esto siempre va a estar identificado, el alfa con 3 elementos, de manera análoga que el ángulo agudo, ¿no? O sea, acá tenemos, ¿no? El axisa, ordenada y radio vector, listo. Muy bien. ¿Cómo definimos seno de alfa? Seno de alfa, definición, es igual ordenada sobre radio vector. ¿De acuerdo? Seno de alfa es ordenada sobre radio vector. Muy bien. ¿Cómo definimos coseno? Ahora, ¿por qué para todo alfa? Entonces alguien debe relacionar que radio vector es positivo, por lo tanto, y sobre R existe, esta razón está definida, es un número real para cualquier ángulo en posición normal. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Está claro? Eso tienen que observar, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿por qué? Está definido para cualquier ángulo en posición normal, ¿no es cierto? Coseno de alfa, axisa sobre radio vector, igual, ¿no? Con un cociente, x sobre r, axisa sobre radio vector, también definido para cualquier alfa. Entonces, las razones seno y coseno están definidos para cualquier valor del ángulo en posición normal, ¿ok? Muy bien, entonces, por definición de números reales, ustedes dicen, existe, ¿no? A, B, un número real, si solo si el denominador diferente es cero. Entonces hay que siempre garantizar que el denominador diferente es cero. En este caso, como R es positivo,
obviamente diferente cero, ¿no? Estamos garantizando. Luego tenemos la razón, ¿no? Tangente, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tangente de alfa y sobre x. ¿Qué pasa si x es cero? No existe tangente, no está definido tangente. ¿Y cuando x es cero? Ah, profesor, x es cero en el eje y, la axis siempre es cero. Por lo tanto, ¿para qué ángulos no está definido? Ah, profe, para 90, 270 y todos los múltiplos impares, etcétera, ¿no? Definido para todo alfa diferente de 2n más 1 por 90 grados o pi medios. ¿De acuerdo? Hay que excluir, ¿no? Todos esos ángulos cuadrantales que tienen lado final en x0 o el eje y, ¿no es cierto? Listo. Espero que esté claro, ¿eh? Estoy limpiando. Ahí hay que garantizar que x sea diferente de 0, ¿no es cierto? X diferente de 0. Cotangente de alfa es x sobre y. Igual, ¿no? Si y es 0, no existe cotangente. Pero ¿cuándo y es 0? ¿Para qué ángulos? Para todo alfa, ¿de qué forma? Múltiplo par de, ¿no es cierto? De 90 grados, ¿no es cierto? Es decir, 180 grados. Ahí está. Por n, ¿no? Entonces hay que excluir todos los ángulos de la forma 180 por n con n entero, ¿no? ¿De acuerdo? Si tenemos cotangente, por ejemplo, 0, no existe. Cotangente 180 no existe. Cotangente 360 no existe. Entonces, para que y sea diferente de 0, quiero que y sea diferente de 0, ajá, si es diferente de 0, tiene que ser acá diferente. Diferente. O sea, el alfa es diferente 180n, ¿no? Eso lo veremos después. Listo. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Entonces, como ya tenemos, ¿no? X diferente es 0 y Y diferente es 0, entonces ahora vamos a definir la razón secante. X diferente es 0, exactamente es igual, ¿no? Hay que excluir todos los ángulos que tienen el lado final en X igual a 0. Ahí está. Y cotangente, excluir todos los ángulos que tienen el lado final en el eje, ¿no? En este caso, X. O sea, cuando Y es 0, recuerdan que Y es 0 en el eje X. ¿Listo? Por consiguiente, x diferente de 0, es decir, ¿no? Para que x sea diferente de 0, entonces, ¿qué significa? Que el ángulo alfa tiene que ser diferente de los múltiplos impares de 90 grados o pi medios, ¿no? Y para que y sea diferente de 0, ¿qué tiene que suceder? Y no, alfa es diferente de n pi o 180. Listo. Estos jóvenes tienen que tenerlo en claro, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja con ecuaciones trigonométricas, dominio de funciones trigonométricas, entonces hay que hacer restricciones sobre el valor de la variable angular, ¿no es cierto? ¿Ok? Hasta aquí está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que hay que aclarar? Por favor, respondan. Todo claro, profesor. Listo. Muy bien. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? Entonces, los ángulos cuadrantales, recuerden, tienen lado final en los semiejes, ¿no es cierto?, del sistema. El semieje positivo de las ordenadas o semieje negativo de las ordenadas, o semieje positivo de las abscisas o semieje negativo de las abscisas. Entonces hay, ¿no?, cuatro semiejes donde está, ¿no?, el lado final del ángulo cuadrantal. Por eso colocamos 0, es cuadrantal, porque ¿no?, su lado inicial, su lado final está en el semieje positivo, ¿no? Es decir, aquí tenemos el sistema X y el ángulo, ¿no?, de 0 grados es el ángulo que tiene su lado inicial y final ahí, ¿no? Sin rotación, este es 0 grados, ¿no? Entonces el ángulo 0 grados. ¿Qué elementos no, identifican? La abscisa, la ordenada 0 siempre. En el eje X la ordenada 0. Para cualquier valor de X la ordenada 0. En el semieje positivo, ¿no?, de las abscisas. Ahora, X es cualquier número positivo, cualquiera.
En particular, X sea 1, entonces radio vector es 1. Por lo tanto, ahí tenemos los tres elementos del ángulo cuadrantal, acaba de ser razón trigonométrica, y aquí vamos a caracterizar, ¿no? Razón sen, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, si es seno de 0, le aplicamos, ¿no? La definición. ¿Qué es seno? Seno es ordenada sobre radio vector 0 entre 1, 0. Coseno de 0, abscisa entre radio vector 1 entre 1, 1. Tangente de 0 es ordenada sobre abscisa 0 entre 1 es 0. Cotangente de 0 es abscisa entre ordenada 1 entre 0. 1 entre 0 no está definido, ¿no? No está definido o no existe, ¿no? O también se coloca más, menos, infinito, ya depende, ¿no? O no está definido directo. Secante de 0. Radio vector sobre abscisa 1 entre 1 es 1. Cosecante de 0. R sobre Y 1 entre 0 no existe. No existe o no está definido. Listo. Así hemos calculado, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver aquí, ¿no? Cuando es 0 grados, observamos, ¿no? Solo dos valores numéricos, 0, 1. O no existe, ¿no es cierto? Seno de 90, ¿y qué quiere? Para hallar, ¿no? De 90 grados, ángulo en posición de 90 grados, todo lo que hacemos es 90 grados, y esto ya, el lado final va a estar en el semieje, ojo, positivo de las ordenadas, ¿no? Así. Y aquí, ¿qué cambia? Ah, profesor, la abscisa siempre ahí es 0, ¿no? Aquí la abscisa siempre es 0, acá recuerdan que Y siempre es 0. Entonces cambiamos, pues, ¿no? Así. Digamos que X, ¿no? Ahí es 0, y voy a colocar, ¿no? 1, cualquier número, por ejemplo, coloco 5, ya 5, ¿no? También acá es 5, ¿no? La distancia es 5. Dígame, seno de 90, Y sobre R, 5 entre 5 es 1. Coseno de 90, 0 entre 5 es 0. Tangente de 90 entre 5, no existe, no existe, no está definido. ¿De acuerdo? Cotangente de 90, X entre Y, 0 entre 5 es 0. ¿De acuerdo? Lo decimos secante de 0. 5 entre 0 no existe, no existe. Secante, ¿no? Perdón, de secante 0, 90, perdón, no existe. Cosecante 90, R entre Y, 5 entre 5 es 1. Y así calcula de todas, ¿no? ¿De acuerdo? Así calcula. Vayamos uno más y luego lo hace usted como un ejercicio simple. Para 180, este es, ¿no?, el eje X donde Y es 0, el eje Y donde X es 0, es de la ordenada. 180, lado final. Lado final, semieje negativo, ¿no? De las abscisas. Aquí está, ¿no? 180, ángulo, ¿no? En posición normal, lado inicial, el semieje positivo, este es 180, o pi radianes, ¿no? Entonces, ¿qué elementos vamos a asignarle? Arbitrario, bueno, como esa abscisa está en la parte, ¿no?, en negativo, semieje negativo, la abscisa va a decir que es -1, toma un -1. Ordenada de 0 y el radio vector es 1, siempre es positivo, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrada y cuadrada, 1, pues, ¿no? Seno de 0, y entre 0. Coseno de 0, x entre r, ¿no? -1 entre 1 es -1. Tangente de 0, y entre x, 0 entre -1 es 0. Cotangente 180, x sobre y -1 entre 0 no existe. ¿De acuerdo? Secante de 180, r sobre x, 1 entre -1 es -1. O secante de 180, r entre y no existe. Ya está. Y así usted va, ¿no?, calculando todas las razones trigonométricas, ¿ok? De ángulos cuadrantales. Basta, ¿no?, calcular estos de 0, de 90, 180, 200. ¿Por qué? Porque de 360 sale exactamente igual que de 0, ¿no? Listo. Y así pueden calcular, ¿no?
Entonces, basta recordar de 0, 90, 180, 270. Limpiamos aquí, y aquí están todos los valores, ¿no? Listo. Dice, no existe, es justamente ese símbolo, ¿no? Uno coloca, ¿no? El símbolo este significa no existe. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Muy bien. Aquí lo que tienen que observar es lo siguiente, ¿no? ¿Qué valores o qué valores enteros aquí está observando? El 0, el -1 y 1, solo de esos tres valores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando trabajan con razón trigonométrica, ¿no? De un ángulo en posición normal resulta, ¿no? Resulta valor 1, valor 0, -1, o sea, cualquiera de estos tres valores significa que alfa, ¿no? Es un ángulo cuadrantal. Cuadrantal. O si trabajan, ¿no? O sea, cualquiera, entonces solo, fíjense, ¿no? Tres valores, eso nunca tienen que olvidarse. Si es diferente de uno, si razón trigonométrica, misma proporción diferente, ¿no? De 1, de 0, ángulo alfa no es un ángulo cuadrantal. Acá dice no es, lo niega, ¿no? ¿Por qué? Porque P si solo sí, no P si solo sí, no Q. Tiene que trabajar con esos argumentos lógicos, ¿no? Y si aparece razón trigonométrica de alfa es más menos infinito, o sea, no existe, también alfa es, ¿no? Cuadrantal. Cuadrantal, pero no, ¿en qué caso es más infinito? Eso ya uno detalla para cada razón, ¿no es cierto? Es cuadrantal también. De acuerdo, entonces, no olvidarse. Y una de las razones importantes aquí, seno, coseno, que siempre hablamos de máximo, mínimo, entonces seno toma su valor máximo, que es 1, solo en qué ángulos, miren, ¿no? Seno toma su máximo en 90 y su mínimo en 270. Y se hace 0 en 180. Por eso es importante, ¿no es cierto? Si, si no toma su máximo, por ejemplo dice, ¿no? Seno es menor que, ¿no es cierto?, 1 y mayor que -1, ¿no es cierto? Entonces dirá, no pregunta, ¿alfa es un ángulo cuadrantal? Alguien dirá, ¿qué dicen ustedes? Entonces, alfa es cuadrantal, falso o verdadero. ¿Qué dicen? Aquí es falso, ¿no? Falso. ¿Por qué, profe? Falso. Primero recuerden que también puede tomar 0, y el 0, ¿qué pasa si seno es 0? Seno de alfa es 0, ajá, entonces alfa es n-pi, es un ángulo cuadrantal. ¿No es cierto? Esos detalles, ¿ok? Es importante que deduzca de esta tabla, ¿no? El seno, coseno, toma su máximo mínimo solo en ángulos cuadrantales, ojo, que le corresponden, ¿no? Muy bien. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta aquí? Profesor, una pregunta. ¿El A ángulo ver, cuadrantal es entre, o sea, es menor igual o solo es menor? Porque solamente puso los signos pero sin igual. ¿cuál? Esto de aquí, Cuando, cuando hice esto. ajá, sí, lo puso sin iguales. Entonces quería ¿Por saber si qué era estoy solamente. diciendo justamente si pongo menor o igual, entonces, ¿qué pasa? Que el ángulo está en posición normal. Alfa está, ¿no? En posición normal. O sea, es cualquier ángulo. Ahí ya el alfa puede ser ahí, ¿no? Cuadrantal, puede ser cualquiera. O sea, todos los valores que quieras, ¿no? ¿De Ah, acuerdo? ya. Sí, ya, Ahora, si entonces. yo le quito esto y esto, ¿qué quiere decir? Que el seno no toma su máximo. Entonces, va a ser aquí, por ejemplo, ¿no? Diferente de 90 grados, ¿no? Y diferente de 270.
¿No es cierto? En general, ¿no? Ahí la aplicamos alfa diferente de 90 grados más 2n por 90 grados, o sea, ¿no? Todos los múltiplos, ¿no? De 360, así, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Eso vemos en coterminal. Pero acá, para que no te confundas, simplemente, acá tú estás diciendo que es mayor que -1 y mayor que 1. Yo decía alfa es cuadrantal. Si tú dices sí, o sea, es verdadero, ajá, entonces no estarías pensando en el valor cero, ¿no? Porque seno también se hace cero, ¿no? Por eso estoy diciendo, cuando acá el cero está aquí, pues cero es mayor que -1, menor que 1. Entonces ya seno de alfa es cero. ¿Y en qué caso es cero? Cuando es de la forma npi o n por 180. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no es falso, porque al menos existe, ¿no? Un valor que es seno de alfa y para alfa cuadrantal, por lo tanto es falso. Ahora, si acá el enunciado cambia, dice, a ver, si seno de alfa es diferente de más menos 1 y seno de alfa es diferente de 0, entonces, ¿qué pasa? Si solo si alfa, ¿no es cierto? No es cuadrantal. Esto es verdadero, ¿no? Si no toma valor 1, -1, ni 0, obviamente no es cuadrantal. Para que sea cuadrantal, tiene que ser 1, -1 o 0. Esos tres números. ¿Quedó claro ahora? Sí, profesor. Ahora sí, ok. Muy bien. Razones trigonómetros de la forma, ¿no? Menos alfa, ángulos negativos, ¿no? Entonces, si tenemos en sistema de coordenadas rectangulares, ¿de acuerdo? Para que sea este eje X, eje Y, el origen, y tenemos el ángulo, ¿no? En el primer cuadrante, digamos, ¿no? El ángulo alfa, positivo, ¿no? Y aquí tomamos, ¿no? Esos elementos, este es el punto P, X, Y, radio vector. Y generamos el ángulo menos alfa, ángulo negativo. También está en posición normal, ¿no? Menos alfa. Pero aquí, del punto P trazamos, ¿no? No, vamos a colocar esto más abajo para que haya simetría, algo así. Ya, este de aquí, ya. ¿No? Este es menos alfa. Entonces, en realidad, ¿no? Este sería, ¿no? Como una mediatriz. Si tomamos longitud, igual esta longitud, por lo tanto, esta es la axis X. Va a ser la ordenada menos Y, ¿no? Si acá es ordenada Y positiva, acá es menos Y. Entonces es simétrico respecto al eje X, ¿no? El punto P' X menos Y. El radio vector es el mismo valor, ¿no? Porque es raíz cuadrada de X cuadrado más menos Y cuadrado, y raíz cuadrada de X cuadrado Y cuadrado, es exactamente igual. Entonces aquí alfa, el ángulo alfa tiene tres elementos asociados, axis, ordenada, radio vector, pero el menos alfa tiene tres elementos asociados, axisa, ordenada es menos Y, ojo, ordenada es menos Y y radio vector. Entonces, si calculamos, ¿no? Las razones trigonométricas de seno de menos alfa, obviamente esto es, ¿no? Menos Y sobre R, pero Y sobre R, ¿qué es? Seno de alfa. Igual ocurre con coseno de menos alfa, es axisa, ¿no? En este caso, pero también es coseno de alfa. Axisa sobre radio vector, coseno de alfa. Tangente de menos alfa. Es ordenada, que en este caso es, ¿no? Menos Y es la ordenada, ojo, sobre X, este es menos Y sobre X, tangente de alfa. Y así vamos calculando, ¿no es cierto? Entonces, se concluye que seno de menos alfa es menos Y sobre R, es menos seno de alfa. Coseno de menos alfa es X sobre R, coseno de alfa.
Tangente menos alfa menos y sobre x menos tangente alfa. Cotangente menos alfa, x sobre menos y menos x sobre y menos cotangente alfa. Recuerden, cotangente es x sobre y. Secante menos alfa, r sobre x, ¿no? Secante de menos r sobre x es la misma secante. Cosecante menos alfa es menos r sobre y menos cosecante alfa. Listo. Entonces acá tenemos las 6 razones trigonométricas de ángulos negativos. Pero ¿qué observa? Observa, ¿no? La razón de coseno de menos alfa y secante de menos alfa. ¿Qué ocurre? Que coseno de menos alfa es coseno de alfa. Secante menos alfa es secante alfa. Quiere decir que tenemos, ¿no?, dos razones trigonométricas, ¿no?, que absorben el signo, que es razón trigonométrica de alfa. En este caso se llaman, ¿no?, funciones pares o razones pares, ¿no? Funciones pares. Quiere decir que coseno, ¿no? En este caso estamos observando coseno de menos alfa es coseno de alfa y secante de menos alfa es secante de alfa. Son pares. En los demás casos el signo sale, ¿no? Entonces razón trigonométrica de menos alfa, sale el signo menos, razón trigonométrica de alfa, se llaman funciones impares, ¿no? Funciones impares. Impares. Entonces, ¿qué hace una función par, una razón par? Absorbe el signo. Impar no absorbe el signo, eso pueden observar, ¿no? Por ejemplo, dicen menos x elevado a un número par, absorbe el signo. Pero si x está elevado a un impar, no absorbe el signo, va a ser menos x a la 2n más 1. El signo sale. Par, impar. Igual ocurre en las razones trigonométricas. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Ya listo. Signo las razones en los cuadrantes. Esto ya es, ¿no?, simple. ¿Por qué? Analizar en los cuadrantes, ¿no? Si acá tenemos 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, recuerden, ¿no? Primer cuadrante, la abscisa es positiva, la ordenada es positiva, el radio vector es positivo, por lo tanto, razones trigonométricas cociente de dos elementos, ¿no? Entonces, siempre el cociente de positivos es positivo. Quiere decir que todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante tenemos que x es negativo, ordenada es positivo, el radio vector es positivo. Entonces solo cociente de signos iguales es positivo, y entre r, que es seno, r entre y, que es cosecante. En los demás casos son cocientes de signos diferentes, negativo. En consecuencia, en el segundo cuadrante, las razones seno y cosecante son positivas, las demás son negativas. En el tercer cuadrante tenemos la abscisa negativa, la ordenada negativa y el radio vector positivo. Igual aquí x y y, mismo signo, cociente de mismo signo positivo. Y entre x tangente, x entre y cotangente, quiere decir, ¿no? En el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivas, las demás negativas. Cuarto, en el cuarto, x es positivo, y es negativo, y el radio vector positivo. Quiere decir que x entre r o r entre x, que es coseno secante, son positivas, en los demás casos negativas, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que coseno y secante positiva, y las demás razones son negativas. Listo, es simple. Entonces, a diferencia, ¿no?, de los ángulos agudos, recuerden que los ángulos agudos siempre están en el primer cuadrante. Por lo tanto, recuerden que todas las razones trigonométricas de ángulos agudos son positivas, ¿no? En el caso de seno, coseno, menor que 1, mayor que 0, ¿no? Tangente, cotangente mayor que 0, secante, cosecante de ángulo agudo es mayor que 1. ¿Ok? Muy bien. Pero acá estamos, ¿no?, entonces trabajando, ¿no?, la razón trigonométrica, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Entonces tiene signo, ¿no? Muy bien. Y finalmente los ángulos coterminales o cofinales, ¿no? Dos o más ángulos son coterminales o cofinales si son ángulos en posición normal que tienen los mismos lados finales. Por tanto, acá vamos a colocar X, Y, voy a decirle por aquí el lado final, el lado inicial.
¿De acuerdo? Es el eje X, es el lado inicial. Digamos, tenemos aquí el ángulo en posición normal, digamos así. Ya está. Digamos, es alfa, lado final de alfa. Y por aquí, voy a hacerlo así, para que sea simple, el ángulo beta. También, ¿no? Observe que el lado final de beta. Listo. Si tomamos un punto cualquiera, X, Y, entonces de P a O es el rayo vector. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo beta tiene tres elementos, X, Y, R, y el ángulo alfa también tiene, ¿no?, los tres elementos, los mismos elementos. La primera propiedad entonces, ¿no?, sería, si alfa y beta son coterminales, entonces sus razones trigonométricas son iguales. Entonces, razón trigonométrica de alfa es igual a razón trigonométrica de beta. O sea que seno de alfa es seno de beta, coseno de alfa es coseno, etc. 2. La diferencia de dos ángulos coterminales es múltiplo, un número entero de vueltas, ¿no? Múltiplo de 2pi. Observe, ¿no? Alfa que es igual, ¿no? Alfa es, miren, ¿no? Alfa es igual. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas más beta, ¿no? Entonces acá sería tres vueltas más beta. ¿Eso qué quiere decir? Que alfa menos beta es tres vueltas, ¿no? Ya sea en el sentido positivo o negativo, ¿no es cierto? Pero recuerden que cada vuelta es 2pi radianes, ¿no es cierto? O sea, acá daría 6pi, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que es un número entero de vueltas, tres vueltas. Entonces, si alfa, ¿no? Alfa y beta son coterminales, entonces, si solo sí, la diferencia es un número entero de vueltas, n por 360 o n por 2pi radianes, ¿no? Listo. Con n entero. Listo, esas son las propiedades, ¿no?, que saltan a la vista. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Profesor, ¿por qué solo 3 vueltas en la diferencia de alfa menos beta? A ver, vamos a contar aquí. Mira, ¿estás viendo acá? Acá mira, alfa, el ángulo alfa, mira, tenemos una vuelta hasta aquí. Dos vueltas. Tres vueltas. Hasta aquí es tres vueltas, ¿no? 1, 2, 3. ¿Y qué queda aquí? Beta. Tres vueltas más beta. ¿Está bien? ¿Observó o no? Luego le paso esto beta a restar, pues, ¿no? Alfa menos tres vueltas, pues, ¿no? Aquí miren el gráfico que está, ¿no? Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, más algo, ¿no? Tres vueltas más beta. Alfa es tres vueltas más beta. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Aquí ven un ejemplito, dice acá, alfa y beta, ¿no? Son coterminales, uno está en sentido positivo, negativo, pero ¿qué pasa? El lado final de alfa es igual al lado final de beta, es lo que me interesa, no me interesan los sentidos. Además, si hago la diferencia, alfa menos beta me va a dar un número entero de vueltas. Alfa menos beta, 360, una vuelta completa. Propiedad, ¿sí, no? Ahí está, ¿no? Beta menos alfa es 360 por n, 2pi n, ¿no? Segunda propiedad, que las razones trigonométricas de ángulos coterminales son iguales. Listo. Listo, señores. Bueno, vamos a resolver los problemas, pues, ¿no? El problema 1. Si coseno de alfa por 7 coseno de alfa menos 5 es igual a 6 coseno de alfa más 1 y tangente de alfa es positivo, determine el valor de la expresión, ¿eh? Digamos, ¿no? Vamos a identificar, este es el valor que quiero calcular, lo vamos a simbolizar con, digamos, V, la palabra V, este es V, V. Dato, tenemos este dato, ¿no? Dos datos, son dos datos, ojo. Listo. En este caso trabajemos con el primer dato, pues, ¿no? El primer dato, ¿qué dice? Coseno, entonces observen, acá simplemente multiplicamos, ¿no? Empezamos. Coseno multiplica la diferencia, propiedad distributiva multiplica a cada término, ¿no?
Coseno de alfa por 7 coseno de alfa es 7 veces coseno cuadrado de alfa. Más por menos, menos. Coseno de alfa por 5 es 5 veces coseno de alfa. Igual, propiedad distributiva, en segundo miembro 6 veces coseno de alfa, más 6 por 1, 6. Listo. Ahora, como estábamos con una ecuación cuadrática en coseno, en primer miembro, todo pasamos, ¿no?, al primer miembro, ¿no? 7 veces coseno cuadrado de alfa menos 6 coseno pasa con signo negativo, ¿no? Menos 5 coseno menos 6 coseno menos 11 veces coseno de alfa. ¿Listo? Y menos 6 igual a 0. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Ahora, ¿qué tenemos? Esta es una ecuación cuadrática en coseno, ¿no? Método simple es aplicar la fórmula, ¿no?, de cuando trabajan con ecuaciones cuadráticas, ¿no? Ax cuadrado más bx más c igual a 0, x menos b más menos raíz cuadrada b cuadrada menos 4ac sobre 2a. O aplicar aspa simple, ¿no? En realidad el método simple, ¿no?, es aspa simple, ¿no? Si aspa simple no funciona, aplican, ¿no?, la fórmula general, ¿no? En este caso, a ver, dice 7 veces coseno de alfa por coseno de alfa. Entonces 7 por 1 es 7, coseno por coseno es coseno cuadrado. Pero aquí, como aquí aparece menos 11, aquí entonces este es 3 por menos 2, ¿no? Menos 14 menos 3 menos 11. Listo. Entonces verificamos, ¿no?, el producto en aspa, sumamos y verifique el término central, ¿no es cierto? Y acá 2 por menos 2 por 3 menos 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta expresión del primer miembro se ha factorizado como producto de dos factores lineales, ¿no?, en coseno, es decir, 7 coseno de alfa más 3 por coseno de alfa menos 2 igual a 0. De aquí tenemos, ojo, entonces, cada factor, si el producto es 0, cada factor es 0, pues, ¿no? 7 veces coseno de alfa más 3 igual a 0, o coseno de alfa menos 2 igual a 0. La primera ecuación podemos decir que coseno de alfa es, despejamos coseno, ¿no? 7 coseno de alfa igual menos 3, por lo tanto coseno de alfa es menos 3 sobre 7. Y la segunda, coseno de alfa igual a 2. Pero el coseno de alfa, su máximo valor es 1, ¿no? O sea, no puede tomar el valor 2, por lo tanto, la segunda solución descartamos, ¿no? Esta de acá no se va a dar, no se va a dar. Quiere decir, en realidad, esto es diferente cero, ¿no? Diferente cero. No se va a anular, ¿no? Porque si se anula, esto es una contradicción, ¿no es cierto? Contradice el hecho de que coseno, como su valor máximo es 1, no puede superar ese valor, pero acá 2 supera, por lo tanto, rechazamos esa solución. Por lo tanto, nos quedamos con la única solución, ¿no? Por lo tanto, el coseno de alfa es menos 7, menos 3 sobre 7. ¿De acuerdo? Menos 3 sobre 7. Muy bien. Aquí tenemos que el coseno es menos 7 sobre 3. Pero hay un dato importante, ¿no? Tangente alfa es positivo. Entonces aquí, coseno de alfa es negativo y también tangente de alfa es positivo. ¿En qué cuadrante ocurre eso? Analicen, ¿no? ¿En qué cuadrante ocurre esto? ¿Tercero? Tercer cuadrante, muy bien. Entonces, este es alfa pertenece al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, recuerden que la axis es negativa, la ordenada es negativa, radio vector siempre es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora sí, dice, ¿no? Como coseno, o sea, alfa pertenece al tercer cuadrante, entonces, ¿no? Luego, ¿cómo definimos coseno, no? Luego, coseno de alfa es, ¿no? En el tercer cuadrante es, ¿no?, axisa sobre radio vector. Pero coseno es menos 3 sobre 7, igual a x sobre r. Entonces, de acá deducimos, ¿no? Como estamos en razones trigonométricas, la axisa tiene que ser menos 3
Y rayo vector de aquí sacamos que es 7. Pero tenemos que hallar y, ¿no? Me faltaría calcular y porque acá aparece cotangente, ¿no? Tengo que tener todos los elementos de alfa. Entonces, como alfa pertenece, ¿no? Como alfa está en el tercer cuadrante, entonces y es negativo, por lo tanto acá y va a ser menos raíz cuadrada, ¿no? De 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esto y a qué es igual, ¿no? Y es igual menos raíz cuadrada, ¿no? 7 al cuadrado, 49, menos 9, 40. Este es 2 raíz de 10, ¿no es cierto? ¿Está claro? Este es 7 al cuadrado, 49, menos 9, 40. 40 es 4 por 10, raíz cuadrada de 4, 2, y queda raíz cuadrada de 10, ¿no? ¿No es cierto? No tiene raíz cuadrada exacta, listo. Por lo tanto, en resumen, ojo, en resumen, yo voy a decir, entonces, ya identifiqué todos los elementos del ángulo alfa. La axis es menos 3, la ordenada es menos 2 raíz de 10 y rayo vector es 7. Por lo tanto, todo de aquí calculo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, voy a borrar esta partecita para, ¿no? Solución aquí, para continuar por aquí, borramos esto. Esto ya es. Entonces, continuamos. Finalmente, entonces, ¿no? Como ya tengo todos los elementos de alfa, entonces calculamos, ¿no? Entonces, B es igual, ¿no? Este B. 14 raíz cuadrada de 10, seno de alfa. Entonces, recuerda que seno de alfa es ordenada sobre radio vector, menos 2, ¿no? Ordenada es menos 2 raíz de 10 sobre radio vector 7. Más cotangente. Cotangente es, ¿no? Axisa menos 3, ordenada menos 2 raíz de 10. Listo. Por lo tanto, aquí menos entre menos es más, ¿no es acuerdo? Menos entre menos más, ya vamos borrando aquí, menos más, listo. Y aquí aplico, ¿no? La propiedad, ¿no? Distributiva. Esto multiplica acá, segundo, y luego acá. Si hacemos eso, quedaría, ¿no? 14, ¿no? Primero signo, ¿no? El signo. Más por menos, menos 14, ¿no? Vamos a escribir 14, raíz cuadrada de 10, que multiplica 2 raíz de 10 sobre 7. Más, ¿no? 14, raíz cuadrada de 10, que multiplica, ¿no? Dispositivo, a 3 sobre 2 raíz de 10. Lo operamos, ¿no? Acá tengo raíz de 10 por raíz de 10 es 10, ¿no? A ver. Ya. ¿Cuánto sería ahí? A ver, menos, ¿qué resulta? A ver. Ya. 2 raíz de, menos 2 raíz de 10, ya. Esto quedaría, a ver. Hagan la opción, este sería 2 menos 40, ¿no? Menos 40 más, acá se va, 7, 21, ¿no? Ahí está. B es igual, menos 40 más 21 menos 19. Clave D. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda? Todo claro, profesor. Listo, listo. Muy bien, entonces borramos y aquí voy a presentar, ahí está, ¿no? La solución concreto, ¿no? Igual, coseno menos 7 luego, ¿no? Alfa pertenece al... ¿Por qué pertenece al tercer cuadrante? Porque tangente es negativo, perdón, tangente es positivo y coseno es negativo, tercer cuadrante. Luego la axis es menos 3 y la ordenada es, ¿no? Menos 2 raíz de 10 que hemos deducido, ¿no? Y radio vector es 7. Quiere decir que alfa, axisa, ordenada, radio vector. Y de ahí seno de alfa, cotangente de alfa. Listo. Reemplazamos y la respuesta es menos 19. Muy bien, ahí está el resumen, ¿no? Del solucionario. Ya. Siguiente problemita. Ya. Si teta y beta medida, dos ángulos coterminales. Miren, teta y medida
de dos ángulos coterminales y θ está en el segundo cuadrante. Entonces dice, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Θ y beta son coterminales. Entonces, la razón trigonométrica de θ es igual a la razón trigonométrica de beta, o viceversa, ¿no? Porque como todo voy a colocar en función de θ. De beta es igual a razón trigonométrica de θ. ¿De acuerdo? Ya está. Además, θ pertenece al segundo cuadrante. Entonces, θ pertenece al segundo cuadrante. Entonces, el segundo cuadrante, recuerden, el segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo. El rayo vector siempre es positivo. Listo. Determine, o sea, ahora te dan este dato importante. Entonces, ¿qué tendríamos, no? Luego, si decimos, por ejemplo, acá aparece tangente de beta, ¿no? Tangente de beta es simplemente tangente θ, ¿no? Y acá aparece 2 veces secante cuadrado. Entonces, luego 2 veces secante cuadrado de θ es igual a 6 menos 7 veces tangente θ, más raíz cuadrada de coseno de alfa menos 1. Ya listo. Pero en el primer miembro tengo, miren, ¿no? Secante cuadrado, pues identidad, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? También es válido en ángulos, ¿no? En posición normal. Entonces, 2 veces, y además, ¿no? Estamos en segundo cuadrante. 1 más tangente cuadrado de θ, esto es igual a 6 menos. Ya pasamos al segundo miembro, todo lo que tiene que ver con θ. Este es, ¿no? Menos 7 pasa a sumar, más 7 tangente θ, menos 6 igual raíz cuadrada de coseno de alfa menos 1. Listo. Muy bien. ¿Qué ecuación tenemos? 2 veces, ¿no? En el primer miembro tenemos 2 tangente cuadrado de θ, más 7 tangente θ, más 2 por 1 es 2, menos 6, menos 4, igual a raíz cuadrada de coseno de alfa menos 1. ¿No es cierto? Pero acá alguien dirá, pues esto está complicadísimo. Observamos, ¿no? 2 tangente cuadrada más 7 tangente menos 4. Es una ecuación cuadrática. Pero acá viene justamente un detalle importante, un análisis importante. Esta es la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada es un número real siempre y cuando la cantidad, ¿no? subradical es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Como estamos en los reales, ¿no? Existe raíz cuadrada de una cantidad, ¿no es cierto?, en los reales, si solo si el x es mayor o igual que 0. Entonces aplicamos esto, ¿no? Pero, en el segundo miembro, como hay, ¿no? Pero, ¿no? Coseno de alfa menos 1 es, ¿no? mayor o igual que 0. De donde deducimos que coseno de alfa es mayor o igual que 1. Pero aquí ustedes, ¿no? Mentalmente, ¿qué tienen? Coseno de alfa es igual a 1 o coseno de alfa es mayor que 1. Pero recuerden que coseno de alfa mayor que 1 no existe, o sea, esto no existe, este es falso. Este es verdad, ¿no es cierto? Entonces, aquí deducimos que solo queda que coseno de alfa es 1. Entonces, por lo tanto, dice, ¿no? Por lo tanto, coseno de alfa es igual a 1. Listo. ¿Estamos? Coseno de alfa es 1. Entonces, ¿qué queda? Queda una ecuación cuadrática, ¿no? Luego, reescribimos la ecuación anterior, y dice luego, 2 veces tangente cuadrado de θ, más 7 tangente θ, menos 4 es igual a 0. Porque coseno alfa es 1 menos 1 es 0. Ahora sí podemos, ¿no? Calcular la razón tangente, ¿no? Acá 2 veces aspa simple, nuevamente 2 veces tangente, tangente de θ,
Y acá será, ¿no? 4, ¿no? Y aquí menos 1. Listo, ahí está. Aspa simple, 2 por 4, 8, menos 1, 7, listo. Por lo tanto, tenemos aquí 2 veces tangente teta menos 1 por tangente teta más 4 igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces continuamos. ¿Ya? Muy bien, entonces, y aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? El primer factor es 0, entonces aquí tenemos, ¿no? Vamos a aprovechar el espacio. Entonces, acá tenemos que el primer factor es 0, 2 tangente teta menos 1, 0, o tangente de teta más 4, 0. Entonces ahí tenemos para tangente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Que tangente de teta es igual a 1 medio o tangente de teta es igual a menos 4. Pero como estamos en el segundo cuadrante, ¿no? Teta dice pertenece al segundo cuadrante. Acá dice como teta pertenece al segundo cuadrante, entonces en el segundo cuadrante la tangente es negativa, ¿no es cierto? Y eso sobre X sería negativo. Entonces el valor negativo es acá, entonces tangente teta es negativo. Por lo tanto, única solución es que tangente teta es igual a menos 4. O sea, esta no va, ¿no? Solo este, porque es negativo. Listo. Con esto ya está resuelto, ¿no? Porque si trabajamos tangente, entonces, ¿no? Entonces acá decimos, tangente teta, ¿qué es igual? Es ordenada sobre abscisa. Recuerden, el segundo cuadrante, ordenada es positiva y la abscisa es negativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el alfa, ¿no? Entonces, el alfa identificamos, ¿no? A es, en este caso sería teta, ¿no? Estamos trabajando con teta, el ángulo teta, ¿no? Teta del segundo cuadrante identificamos con los siguientes elementos. X es menos 1, ordenada es 4 y radio vector es raíz cuadrada mentalmente. X cuadrado, 1 más 16, 17. Listo. Y luego todo lo que hay que hacer es reemplazar, ¿no? Este valor, ¿no? Le llamamos, para no estar escribiendo, digamos, es R, le llamo R. Luego el resultado, ¿no? Es igual, ¿no? Entonces, tenemos que R es igual, ¿no? Raíz cuadrada de 17, ¿no es cierto? Acá es seno de beta, pero seno de beta es seno de teta, ¿no? Seno de beta es seno de teta. Por lo tanto, tanto para teta o beta es lo mismo. Entonces calculamos, ¿no? A ver, seno de beta es seno de teta, quiere decir 4 sobre raíz de 17. Más coseno de teta. Coseno obviamente es menos 1 sobre raíz cuadrada de 17. Más coseno de alfa, pero coseno es 1. Haciendo un esfuerzo mental, este es más por menos menos, 4 menos 1, 3 sobre raíz cuadrada de 17. 3 sobre raíz cuadrada de 17. Cancela la raíz cuadrada de 17, quedaría 3 más 1, 4. 4, claro. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿por qué no agarró tangente de 1 medio? Porque, ¿qué dice acá? Estoy explicando, ¿eh? Como tangente está en el segundo cuadrante, tangente es negativo, ¿ok? No puede ser positivo, por lo tanto descarto. Por eso dice, como es negativo, la única solución acá es negativa, menos 4, ¿ok? Está bien claro, ¿no? Tangente, dice, el lado final de t está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene tangente? ¿Qué signo tiene? La que ha preguntado, por favor, ¿qué signo tiene? Conteste, ¿me escuchan? No escucho. ¿Alguien, por favor, se escucha? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ya, entonces, como decía, ¿no? ¿Por qué un medio no lo tomo? Es simple, ¿no? Porque teta está en el segundo cuadrante, profesor. Y el segundo cuadrante, tangente es negativo. Por lo tanto,
un medio positivo, menos 4 es negativo. Ah, entonces tengo que elegir pues negativo, ¿no? ¿Está claro? Ok. De ahí son operaciones, ¿no? Tangentes y sobre X es igual, ¿no? Menos 4, ¿cómo lo escribo? Porque y es positivo, el numerador positivo, el número menos 1, porque X es negativo, ¿no? Listo. De ahí identifico, abscisa, menos 1, ordenada, 4. Radio vector, raíz cuadrada, ¿no? 4 al cuadrado más 1, 17, pues, ¿no? Y ahí hay operación, ¿no? Acá es 4 más por menos menos, acá es 4 menos 1, ¿no? Juntamos esto de aquí y aquí, y este es 4 menos 1 es 3, ¿no? 3, listo. Y raíz 17 se cancela, 3 más 1, 4. Listo, jóvenes. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Respondan para pasar al siguiente problema. Sí, profesor. Ok, listo. Vamos aquí. Acá empieza con coseno, dice coseno de alfa es 1, ¿no es cierto? Y hemos explicado por qué, ¿no? Es mayor que 1 o igual a 1. Entonces se cumple la igualdad, ¿no? Tenemos 2 secante cuadrado, entonces el segundo miembro va a ser 0, ¿no? Ya 0. Esta es la ecuación cuadrática, ¿no? Sale, ¿no? Secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Haciendo operaciones, sale la ecuación 2 tangente cuadrado más 7 tangente menos 4. Aspa simple. Ahí está. ¿Por qué descartamos tangente de un medio? Porque teta está en el segundo cuadrante, tangente es negativo, menos 4. De ahí observamos, ¿no es cierto?, que aquí es, ¿no?, tangente y sobre x, y acá era, ¿no?, 4 entre menos 1, la axis es menos 1, ordenada 4 para teta, y el radio vector 17, raíz cuadrada 17. Por lo tanto, seno de teta, ¿no?, es 4 sobre 17, porque este seno de beta es seno de teta. Y coseno, menos 1 sobre raíz cuadrada 17. Reemplazamos. Listo. Y sale la respuesta. ¿Está claro? Ahí está. Problema 3. Muy bien. Ok. Problema 3. Muy bien. Ya. Dice. Un niño tiene enredada su cometa en la parte superior de un edificio, como se representa en la figura. Si OB es 50, o sea, OB es 50, o decir, este es OB, aquí, ¿no? Este es 50. Aquí está 50, ¿no? Metros. Vamos a colocar el número. Al final colocamos las unidades, si quieren, ¿no? Al final las unidades. En metros está, ¿no? 50 metros. ¿Ya? Y seno de teta es 0,96. Determine la altura del edificio. Pero aquí nos está indicando el sistema de referencia, ¿no? El plano cartesiano XY, por lo tanto, este es el origen. Primer cuadrante, segundo cuadrante, quiere decir que este punto tiene coordenadas, ¿no? La axisa y la ordenada Y. ¿Mm? Muy bien. Y ahora pregunta, dice, determine la altura del edificio, pero la altura del edificio, si ustedes observan, este está a nivel, traza a nivel aquí, este es la estatura, ¿no?, del que está observando, es 1,50 hasta aquí, ¿no? 1,50. Es 90. Esta longitud aquí es 1,50. La altura, ¿no?, del observador, 1,50. 1,50 metros. ¿Y listo? Pero recuerden que aquí está este, ¿no?, es el semieje, ¿no? El semieje negativo está pasando por aquí. Es el semieje negativo, ¿no?, de las axisas. Por lo tanto, este es X y este es la ordenada Y, ¿no? Si ustedes observan, este es, ¿no? Colocamos el Y, va a estar por aquí. Ahí está, ese sería el Y.
y es positivo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esta longitud es Y. Y positivo significa que esto es Y. Por lo tanto, la altura, ¿no?, del edificio simplemente es Y más 1,50, o sea, Y más 1,50 metros. Listo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hacemos? Como teta, ¿no? Observen teta, ¿qué elemento acá? Lo único que hace, como aparece seno, ¿no? Tenemos seno de teta es 0,96 por dato, pero seno de teta. Teta, miren, observen, teta es ángulo en posición normal, ¿no es cierto? Ángulo en posición normal. Ahí está, ¿no? Semieje positivo, ahí está el ángulo. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el seno de un ángulo en posición normal? Esa es ordenada sobre radio vector, pero radio vector es todo este, ¿no? La distancia del origen hasta el punto P 50, ya ese es 50, ¿verdad? Este es igual a 0,96, lo escribo como 96 sobre 100 para hacer los cálculos de manera rápida, ¿no? Entonces Y es igual, acá 96 sobre 100, que es 2 por 50 metros. Listo. 50 se cancela y es igual 96 entre 48 metros. Por lo tanto, la altura del edificio, que lo llamo H, altura del edificio es igual 48 metros más 1,50 metros. Y esto, haciendo un esfuerzo mental, es 49, ¿no? 49,5, ¿no? O 50 metros, ¿no? 49,50 o 40, esto es igual a escribir 49,5, ¿no? El 0 después del punto decimal acá, bueno, tiene 5. Clave B. Pregunto, ¿está claro la solución del problema, jóvenes? Sí, profesor. Ok, entonces por aquí presentamos, del gráfico tenemos, ya sacamos Y48, luego H metro de altura del edificio, entonces es Y más 1,5, entonces H es 49,5, entonces la altura del edificio está dada en metros, ¿no? 49,5 metros. Listo. Clave B. 4. Muy bien. Veamos. El problema 4. A ver. Dice, para descargar menos 12 raíz de 3 tangente 180 más teta toneladas de un material, el extremo inferior de una tolva es elevada a 3 metros, como se representa en la figura. Si el largo de la base de la tolva es 6, ¿no? O sea, el base de la tolva, ojo, la base de la tolva, esta es la tolva, su base es este, ¿no? ¿Qué longitud tiene? 6. Es 6, ¿no? 6 metros, ojo, es la tolva, ¿no? La base de la tolva. ¿Qué más? Determine cuántas toneladas de material descargó, ¿no? Entonces, la cantidad de toneladas, ¿no? Toneladas, esa es la cantidad de toneladas, ¿no? Voy a llamarle T, en cantidad de toneladas es menos 12, raíz cuadrada de 3 por tangente de 180 más teta. ¿Listo? Ya. Primero vamos a observar esto, ¿ok? Muy bien. Listo. Ahora, observen, ¿no? Primero vamos a hacer con ángulo en posición normal, luego lo vamos a hacer, ¿no?, utilizando otros recursos. ¿Dónde ubica el sistema de coordenadas rectangulares? Justamente aquí, ¿no? En este punto donde está el ángulo, ¿no? Teta, entonces ubicamos el sistema, ¿no?, de coordenadas, miren, eje X, eje de las ordenadas. Listo. Al hacer eso, miren, esto es aquí, esto es X, este Y. Por lo tanto, este es un ángulo en posición normal, pues, ¿no? Este sería un ángulo en posición normal. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ángulo es, no? Llámale este ángulo alfa en posición normal, llámale alfa si quieres, ¿no? Alfa.
¿De acuerdo? Entonces, en la figura, ¿no? En la figura, alfa, ¿no? Dos puntos, abrevio figura. Alfa es un ángulo en posición normal. Normal. Hasta ahí simplemente observen. Pero este ángulo aquí es igual, ¿no? Hay que observar, ¿no es cierto? Pero alfa aquí es igual, ¿no? Entonces ustedes observan aquí teta, ¿no es cierto? Está en sentido, observen sentido horario. Es negativo, por lo tanto lo voy a hacer positivo menos teta. Y bueno, entonces, ¿no? De la figura también, ¿no? Observamos, ¿no? Que alfa es 180 menos, ¿qué ángulo hay que quitarle? Menos teta, bueno. Hasta aquí es 180, ¿qué le quito? El ángulo positivo menos teta. Recuerden que teta es negativo, lo hago positivo menos teta. Entonces, alfa que es igual 180 menos teta, ¿no? Menos teta. Es decir, es 180 más teta. Quiere decir que ese ángulo en posición normal, ¿no? Es este de aquí, ¿no? Entonces, este en realidad es 180, es alfa, ¿no? Entonces tengo aquí t igual menos 12 raíz cuadrada de 3 tangente de alfa. Pero como alfa es en posición normal, entonces acá está su lado final. Lado final está aquí. Justo en este punto, como acá la distancia del origen a este punto es 6, entonces acá tenemos axisa, ¿no? Ordenada. Entonces, ¿qué ocurre? Que este punto es de axisa, ¿no? Que axisa X, pero ordenada es 3. Ordenada 3. Listo. Entonces, para hallar, ¿no? La tangente de alfa, necesito simplemente hallar X, ¿no? Porque la tangente es ordenada, porque este es, ¿no? X, Y. X, Y, pero X es igual, perdón, X desconocemos, pero ordenada sí, ¿no? Porque como la altura es 3, coincide con la ordenada positiva. Entonces, X, Y. Y es 3, ¿no? Listo. Por lo tanto, dice, ¿no? De la figura podemos aplicar, a ver, ¿qué podemos aplicar? Ah, ya, profe, ¿no? Radio, ¿no? Recuerden, ¿no? Que X cuadrado más Y cuadrado es igual radio vector al cuadrado. Pero X en este caso, X cuadrado, 3 al cuadrado y 6 al cuadrado. ¿De acuerdo? Recuerden que el X acá es negativo, está en el segundo cuadrante, ¿no? El X es, ¿no? Posición normal del segundo cuadrante. O sea, acá X es negativo, ¿no? Entonces vamos a buscar el X negativo. X es igual, entonces despejamos, ¿no? Más menos raíz cuadrada. En este caso, como ya sabemos que es negativo, X es negativo, entonces menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado, ¿no? Menos 3 al cuadrado, listo. Y aquí es igual menos, ¿no? 6 al cuadrado, 36, menos 9, 27. 27 es 9 por 3, raíz cuadrada de 9, 3, raíz de 3. Listo, ya tenemos, ¿no? X que es menos 3 raíz de 3. Por lo tanto, el ángulo, ¿no? Alfa, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, alfa está ya ubicado. La axisa es menos raíz cuadrada de 3, la ordenada es, ¿no? 3 y radio vector es 6, ¿no? Listo. ¿Qué nos piden? Ah, ya, entonces, ahí está. Por lo tanto, ¿no? La cantidad de toneladas es menos 2 raíz cuadrada de 3, tangente de alfa. El tangente de alfa acá es, ¿no? Ordenada 3, ¿no? Axisa menos 3 raíz de 3. Hacemos el esfuerzo mental. ¿Cuánto sale? Raíz de 3 se cancela. Menos menos es 12, ¿no? 12 toneladas, ¿no? En toneladas será pues B. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, consulta? Profesor. Todo claro, profesor. Ya, listo. Vamos a borrar, pero hay otra forma de resolver este problema, pero ya requiere, ¿no? Reducción, ¿no? Al primer cuadrante. Pero con eso sacan rápido la respuesta. Acá hemos procedido, ¿no? Con aula en posición normal. Entonces aquí. Alguien diría, ¿no? Este será, ¿no? Menos 12.
Profesor, aquí ocurre lo siguiente, ¿no? Menos 12, raíz cuadrada de 3. 180 más teta se considera en el tercer cuadrante, por efecto de reducción. 180 más algo se considera, se supone, en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la tangente es, ¿no? Positiva, ¿no? Es positiva, por lo tanto va a salir tangente teta. ¿Listo? Pero, si nosotros observamos, ¿no? El menos teta es agudo. Menos teta es agudo, ¿sí o no? Es agudo, pues un ángulo positivo, ¿no? Menor que 90 es agudo. Y acá tenemos un triángulo, miren, 6, la hipotenusa, el cateto que se opone a menos teta es la mitad de la hipotenusa, por lo tanto acá se deduce que menos teta es 30 grados, ¿no? Por lo tanto, teta es menos 30 grados. Luego tiene aquí t es igual menos 12 raíz cuadrada de 3, tangente de menos 30 grados, menos 12 raíz de 3. Recuerden que tangente es impar, sale el signo, acá sería menos tangente de 30 grados, menos 12 raíz de 3, menos por menos más ya, ¿no? Y tangente 30, 1 sobre raíz de 3, ¿no? Tan, y sale 12. La misma respuesta. Y eso ya, ¿no? Si ya manejan el curso, lo pueden hacer de diversas, ¿no? Formas, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya listo. Veamos aquí la solución. Aquí, a ver. Aquí, ¿cómo salió este? Ya sabemos, ¿no? Este le está llamando el alfa, ¿no? O sea, 180, acá este es el menos teta, ¿no? 180 menos teta, 180 más teta. Es un ángulo en posición normal, ¿no? La axis es X, la ordenada es 3, hipotenusa o rayo vector 6, por lo tanto aplicamos, ¿no? X cuadrado ordenada 6, X sale eso. Por lo tanto, dice, ¿no? Tangente 180 más teta, que está en posición normal, es 3 sobre X, ordenada 3 sobre X. Eso sale, ¿no? Aquí, 1, esto lo pasa el otro miembro, y sale, ¿no? Menos 3, 180 más teta, sale 1, ¿no? Por lo tanto, 12, ¿no? Reemplaza, sale 12 toneladas, ¿no? Listo. Clave B. Listo. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Continuamos. A ver. Siguiente problema. A ver. Muy bien, siguiente problemita. Para resolver el siguiente problema necesitamos aquí observar lo siguiente. Si tenemos un sistema de coordenadas rectangulares, de aquí, este sistema, recuerden, acá se integra 90 grados, este es X y Y. Pero acá tengo, digamos, un ángulo, digamos, ¿no? Aquí, alfa, lado final, digamos, es el punto A, B. Esto es el primer cuadrante, ¿no es cierto? El primer cuadrante, ambas son positivas. Pero vamos a rotar OP 90 grados, ¿no? 90 grados, manteniendo obviamente la distancia, ¿no? Pasó acá. Así. Algo así. Ya está. Pero este ángulo es 90, ¿no? Y aquí será otro ángulo generado, pues, ¿no? Teta. ¿Y qué punto es esto? Este es radio vector, es mismo radio vector, simplemente estoy rotando. Entonces este punto va a ser un punto, vamos a llamarle, ¿no? P', cuyas coordenadas aquí tenemos que tener en cuenta, este es negativo, positivo. Entonces esto va a ser menos A, menos B, A. ¿De acuerdo? Siempre. Ahora, si aquí estamos, ¿no? Con el punto P', ¿no? O sea, aquí me dan el punto. En vez de darme en el primer cuadrante, me dan en el segundo cuadrante. El punto está en el segundo cuadrante y dicen esto es X, Y. Entonces, ¿cómo será el punto en el primer cuadrante? Este es negativo, positivo. Entonces, lo que tienen que hacer es, ¿no? Que el positivo, ¿no? Que es este caso Y, pero
la ordenada aquí va a ser menos x. Así va a trabajar, ¿no es cierto? O sea, uno puede tener un punto aquí como dato y regresas. O tienes aquí un punto, vas. Y eso ocurre, ahora si ustedes rotan, ¿no? Otros 90 grados aquí, rotan 90 grados. Aquel punto va a ser un punto, vamos a decirle Q. Y ese punto acá recuerden tiene que ser negativo, ¿no? Menos A menos B. Justamente es el opuesto del punto P. Y vuelven a rotar 90 grados. Vuelven acá, 90, otros 90. Este es el punto, digamos, Q'. ¿Y qué punto es? Acá recuerden es positivo, negativo. Por lo tanto, acá será, ¿no? Para que sea positivo, le cambiamos, ¿no? Un B y aquí es, ¿no? Un menos. Y acá tiene que ser, ¿no? Negativo, menos A. Es el opuesto, ¿no? Miren acá, menos B, su opuesto es B, de A es el opuesto. Quiere decir, cuando gira 180 grados, cae, ¿no? En el punto cuyas coordenadas son opuestas. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto vamos a aplicar aquí en este problema. Entonces, estas rotaciones son simples, ¿no? Si estuviera aquí, simplemente cambia, ¿no? Hay que decir que es AB, lo opuesto. Si estaría aquí, cambia, lo opuesto. ¿Está claro? Esa figura tiene que dominar, ojo. O sea, eso es algo simple, ¿no? Rotar, ¿no? 90 grados, ¿no? Y cómo obtenemos la coordenada, ¿no es cierto? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Contesten. Sí, profesor. Ya, listo. Voy a limpiar, entonces aquí vamos a resolver el problema. A ver, el mismo, ¿no? El mismo gráfico. Dice, Luis, al hacer volar su cometa, lo ubica en el punto B, después decide girar para ubicar su cometa en el punto B'. B' como se representa en la figura. OB y OB' tiene longitud, ¿no? 26, ¿no? 26 metros. Acá también es 26 metros. Aquí el ángulo, miren, ¿no? Θ está en posición normal. La estatura acá, ¿no? De Luis es 1,6 metros. Si aquí, ojo, θ está en posición normal, ojo, ¿no? Porque este es el semieje positivo de las abscisas y la fin es aquí. Si 5 veces tangente θ es menos 12, determine la altura a la que se encuentra el punto B respecto al suelo, ¿no? O sea, aquí tenemos que hallar esta altura, ¿no? Listo. Por lo tanto, empezamos, ¿no? El planteamiento, ¿no? Ya, tenemos aquí, como nos dan dato para tangente, ¿no? De θ, miren, ¿no? Tangente de θ, este punto tiene coordenadas x, y, ¿de acuerdo? Pero aquí, ¿no? Miren, aquí hay 90 grados, quiere decir qué coordenadas tiene el punto B. El punto B, ¿qué coordenadas tiene? Aquí mismo voy a colocarlo, ¿no? Así. ¿Qué coordenadas tiene? Recuerden que este es negativo, positivo. Mira, ¿no? Tengo que regresar 90 grados, simplemente cambiamos, ¿no? Y, menos X, ¿no? Menos X es positivo, listo. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que calcular? El menos X es positivo, ¿de acuerdo? El Y también es positivo. En consecuencia, la altura, ¿no? Ahora, la altura siempre va a estar dado la altura 1,6, ¿no? Miren, ¿no? La altura de este H va a ser, ¿no? Altura, ¿no? Trazamos aquí de 1,6 metros estatura, ¿no? De Luis, más la ordenada, ¿no? Porque la ordenada aquí es positiva, ¿no? Estamos aquí y esa ordenada es menos X, ¿no? Estamos observando, ¿no? Ordenada menos X. Es positiva. Como es positiva, simplemente aumentamos, ¿no? Quiere decir 1,6, ¿no? Metros más menos X, ¿no? En metros, ¿no? Listo. Menos X. Ojo, menos X, ¿eh? Entonces, todo lo que hay que hacer es buscar el valor de menos X, ¿no es cierto?
Entonces decimos, por dato tenemos que tangente de teta es igual y sobre x, ojo. Estamos hablando, pero aquí la medida es 26, ojo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, pero y, aquí, la tangente de teta, si ustedes observan, es, ¿no? Menos 12 sobre 5, ¿no? Tangente teta, ¿no? Es 5 veces tangente de teta. Esto es igual a menos 12. Por lo tanto, de aquí tangente de teta es, ¿no? Menos 12 sobre 5. ¿De acuerdo? Entonces colocamos aquí, ¿no? Tangente de teta es, ¿no? Menos 12 sobre 5 e igual a y sobre x. Pero aquí, ojo, como vamos a calcular dimensiones, ojo, vamos a calcular dimensiones, ¿eso qué quiere decir, no? Entonces, multiplicamos aquí por 1, ¿no? Este sea k y k. Pero en el segundo cuadrante recuerden que y es positivo, ¿no es cierto? Y x es negativo, ¿no? Entonces podemos trabajar, ¿no? Así, ¿no? Quiere decir más abajo, perdón, menos abajo, ojo, y arriba positivo. Exactamente igual, ¿no? Más entre menos, menos, simplemente le quitamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí estamos con dimensiones, ojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el x es menos 5k, el y es 12k. Por lo tanto, el radio vector R, ¿no? R es igual a 13k. Pero el radio vector es 26, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá este es el radio vector. Entonces acá es, ¿no? R es 26, ¿no? 26, esto es 13k, entonces K es 2. Si K es 2, entonces, ¿qué me interesa hallar? Menos X, ¿no es cierto? Entonces, menos X, o sea, X es menos 5 por 2, ¿no es cierto? Es menos 10. Pero me interesa menos X, ¿no? Menos X es 10. Por lo tanto, menos X metros es 10 metros, pues, ¿no? Entonces, la altura, ¿no? Es 1,6 metros más 10 metros, pues. Por lo tanto, la altura es 11,6 metros. 11,6 metros. Listo. Pregunto, ¿está claro? ¿Alguna duda? Contesten, por favor, el tiempo se nos va. Todo claro, profesor. Ya, listo. Entonces, ¿entendieron esto? Esa es la solución óptima, simple. Está resuelto. A ver, acá tenemos, bla, 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 igual acá, ¿no? Rotó, regresó, listo. De ahí sacamos que x es menos 5k y es 12k con k positivo, ¿de acuerdo? Acá aplica, ¿no? En vez de que aplique tangente, como hemos hecho, está aplicando el rayo vector, ¿no? X 12k, da 12k y este sería 13k, ¿no? Directo, ¿no? Y listo. K es 2. Si k es 2, entonces x es menos 10, ¿de acuerdo? 1,6 menos x, ya está. Y 11,6 la respuesta. Muy bien, jóvenes. El problema 6, directo. A ver, problema 6. A ver, acá te dan... En la figura se representa el instante en que un águila observa a una liebre. Si en ese instante el águila se encuentra a una altura de 50 metros respecto al suelo, o sea, aquí está longitud, ojo, longitud, altura, ahí es 50. Esto es 50, ¿no? 50 metros respecto al suelo. Pero acá la liebre está, ¿no? Sobre un murito y se ubica a 2 metros, ¿no? A 2 metros. A 2 metros, ¿no? Esto quiere decir, esta longitud es 48. Este es 48 metros, ¿de acuerdo? Pero como ordenada, como aquí está el sistema de referencia,
es menos 48. ¿Hasta ahí está claro? Indiquen, hasta ahí está claro. Entonces estoy en el semieje negativo de las ordenadas, ¿no? Este semieje negativo de las abscisas. Entonces la ordenada es, ¿no? Menos 48. Muy bien, ya listo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué ángulo es este angulito que aparece aquí? Ángulo en posición normal, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Simple, ¿no? Este sería, observen, ¿no? Este es teta, este es menos 90, este ángulo, ¿cómo lo calculo, no? Este es 90 menos, o sea, vamos a calcularlo así, ¿no? Este ángulo es, si nosotros calculamos en el sentido, ¿no? Este sería menos, este sería 90 grados, ¿no? Entonces este sería menos 90, ¿no? O sea, sería así, así. Este angulito aquí es menos 90. Pero ¿cómo calculo este ángulo negativo, ¿no? Este angulito negativo aquí. Este de aquí. Como pueden ver, todo es teta. Entonces este angulito, que lo voy a llamar alfa momentáneamente, el alfa en posición normal es, ¿no? Todo el ángulo teta negativo y le quito una parte, ¿no? Que es menos 90. Por lo tanto, ese ángulo es, ¿no? 90 más teta. O teta más 90, ¿no? Ya listo. Igualito es teta más 90. Este es el ángulo en posición normal, ¿no es cierto? Este es el ángulo en posición normal alfa. O sea, este ángulo está ya en posición normal. Alfa, ángulo en posición normal. Es decir, teta más 90 está en posición normal. Por lo tanto, requiero acá sus coordenadas, ¿no? La coordenada X, y aquí abscisa X, y menos 48 la ordenada. ¿Listo? Y aquí el rayo vector, digamos, es, ¿no? R. R metros, ¿no? Y todo está en metros aquí. Listo. R. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el seno de este ángulo? Porque alfa está en posición normal. Entonces ya tengo el alfa en posición normal, que es, ¿no? Teta más 90 grados. Está en posición normal, por lo tanto identificamos. La abscisa es la abscisa, la ordenada, ¿no? Es menos 48. La abscisa es la abscisa, la ordenada es menos 48. Y rayo vector es, ¿no es cierto? R. R es el rayo vector. Hay que calcularlo, ¿no es cierto? Pero aquí directamente calculamos, ¿no? El seno de alfa, o sea, seno de alfa, teta más 90, este es igual ordenada, ¿no? Ordenada, que es menos 48 sobre rayo vector R. Pero seno de alfa, o sea, seno de 90 más teta, o sea, esto de aquí, voy a escribirlo así para que vean, ¿no? Seno de 90 más teta. Aquí es igual. Es menos 4 quintos. Ustedes despejan aquí, ¿no? Están observando aquí, seno de 90 más teta es menos 4 quintos, ¿no? Este es menos 4 quintos. Es igual menos 48 sobre R. Haciendo un esfuerzo mental, ¿cuánto sale R, no? R sale menos entre menos más, 48 entre 4 y 12 por 5, 60. Listo, R es 60. Entonces determine a qué distancia se encuentra, es simplemente R, ¿no? La distancia de R, entonces la distancia de la cuenta es 60 metros, ¿no? R metros, 60 metros. Clave, ¿eh? Así de simple. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya listo. Ahí está, ¿no? Aquí tenemos ya, es ahí, ya saben por qué sale teta más 90, ¿no? Si ya les expliqué, ¿no? Todo es teta, le vamos a quitar, ¿no? Este es menos 90 grados, ¿no? En el sentido, y este de aquí, efectivamente, es todo menos la otra parte, teta menos la otra parte menos 90 grados, por eso aquí teta más 90. Es el ángulo en posición normal, está abscisa ordenada y por lo tanto seno de teta más 90 es ordenada sobre rayo vector D. Y eso es menos 4 quintos. De ahí sale que D es 60. Listo. Muy bien.
A ver cuánto tiempo nos queda. Ya, 9 minutos. Siguiente problema, ya directamente. Parecido a los problemas anteriores, vamos a hacerlo directo, ¿no? En la figura se representa la escalera de un camión de bomberos que fue girado a un ángulo teta. Un ángulo teta. Para poder realizar un rescate. Si la longitud de la escalera es 15 metros, o sea, el ángulo está ¿no? en posición vertical, lo giraron, y esto tiene una longitud de 15 metros, y ya está. Y además, ¿no? 3 veces tangente, ¿no? Tangente 90 más teta es 4, por lo tanto, tangente 90 más teta, aquí, ¿no? Pueden despejar que tangente de 90 más teta es igual a 4/3, ¿no? Listo. Ya, listo. ¿Qué tenemos? Entonces, aquí tenemos que trabajar con un sistema de referencia, ¿no? Entonces decimos ya, el eje que esté por aquí, el eje Y esté aquí, entonces ya tengo mi sistema de referencia, ¿no? X, Y. Entonces este ángulo, ¿no? Es en el ángulo negativo, por lo tanto esto es, ¿no? Menos teta, y todo esto es 90, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta parte será 90 menos teta, ¿no? 90 menos teta, es decir, 90 más teta. Por lo tanto, este ángulo 90 más teta está en ángulo en posición normal, es más, es agudo, ¿no? Podemos representar, porque está en el primer cuadrante, este es agudo, 4/3, ¿de acuerdo? Y puede calcular incluso directo, ¿no? 90 más teta. Si es agudo, tangente de qué ángulo es, ¿no? 4/3, ¿no? 53, ¿no? Y de ahí saca, ¿no es cierto? Pero lo vamos a trabajar así como está, ¿ya? Tangente 90 más teta, aquí beta, aquí vamos a decir beta, tiene coordenadas x, y. Por lo tanto, tangente es y sobre x. Y este es 4/3. Pero recuerden que estamos trabajando con dimensiones, ¿no? O sea, dimensión de aquí es una razón, ¿no? No es cuando hablamos que en dimensión, la razón, ¿no es cierto? No es su medida, ¿no? Y no quiere decir que y es 4, x es 3. Eso es solamente para razones, cuando trabaja con el ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque las razones trigonométricas solo dependen del ángulo, pero aquí estamos hablando de medidas, ¿no? Hipotenusa, cateto, etc. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 1, K. Entonces tenemos que x es 3K, y es igual 4K, y el radio vector obviamente tiene que ser 5K, pero radio vector es 15, 5K, por lo tanto K es 3, ¿no? Entonces K es igual a 3. Si K es 3, entonces tenemos que nos piden, hay la altura del edificio, ¿no es cierto? A todo edificio va a ser, miren, ¿no? Simple, ¿no? Acá este es 2,4, hasta aquí es, ¿no? 2,4 metros, y aquí 1,6. Quiere decir que la altura es la suma, ¿no? H es igual entonces 1,6, ¿no? Metros más ordenada, ¿no? La ordenada es 4 veces 3 metros, porque trabaja la ordenada. Esta es la ordenada en metros. 1,6 más y metros, y recuerden, es 4 por 3, 12, más 2,4 metros. Haciendo un esfuerzo mental, ¿cuánto sale? 12 más 4, 16 metros, ¿no? 16 metros. Listo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor, todo claro. Listo, ya, listo. ¿Cuántos minutos nos quedan? 5 minutos. Veamos, ahí está la solución, miren, ¿no? Ahí está. Y recuerden por qué sale 90 más teta, ángulo en posición normal, ¿no es cierto? Porque se me eje positivo y dije por qué sale, ¿no? Recuerden que acá, ¿no? Todo esto es 90, positivo. Pero este negativo lo colocamos como positivo, que es menos teta. Para calcular una parte al todo se le quita, el todo es 90, pues 90 menos teta. Por eso es aquí 90 más teta. Ahí está x, y
Calculamos, ¿no? 3K, 4K, aquí, bueno, ahí ya, no directamente, ¿no? Rayo vector tiene que ser, si es 3 proporcional a 3, 4, tiene que ser proporcional a 5, ¿no? Directo sale. Ajá, listo, 16 metros. Muy bien, jóvenes. Y el último problema, ya como el tiempo es corto, directamente en el mismo gráfico, ¿no? Ya. Listo. Dice, un helicóptero ubica en O, dice, un helicóptero ubicado en el punto O, ahí está el punto O, empieza su descenso con trayectoria rectilínea hasta ubicarse en el punto B. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa en la figura? Si AP, acá es AP, es esta, ¿no? Longitud, AP, es 315, quiere decir que acá, ¿no? Al punto B, aquí, ese es 315. Entonces, este punto B, si ustedes observan, este sería un ángulo en posición normal, ¿no? Porque el lado inicial es mi eje positivo y ángulo en posición normal. Por lo tanto, esto sería, ¿no? Miren, ¿no? Axisa 315, positivo, y la ordenada, ¿cuánto vale? Simplemente la ordenada es toda la longitud, ¿no? Llamamos hasta aquí, ¿no? Vamos a llamar toda esta longitud. ¿Qué longitud es? Para que sea esta ordenada, ¿no? Esta ordenada, este sería, ¿no? Si tengo este A, este es, digamos, una longitud, acá no me dice como dato, ¿no? Tangente de teta, esto sería un A, este sería 540 menos A. O, en otras palabras, así, ¿no? Esta longitud sería, mire, ¿no? 540 menos A. ¿Estamos? 540 menos A. Si este es A, este es A. Este sería 540 metros, ¿no? Menos A. Todo esto, está aquí. Hasta aquí. Pero como ordenada, como estoy en la parte negativa, este es positivo, este valor es positivo, le cambio, ¿no es cierto? Sería A menos 540. Por lo tanto, como ordenada tiene que estar A menos 540. Listo. Con eso ya está resuelto el problema, ¿no? Porque acá, ¿qué te dan? Tangente de teta, ¿no? Tangente de teta es ordenada A menos 540 sobre axisa 315. Y por dato, tangente de teta, que observen, ¿no? Tangente de teta es igual a menos 4 tercios. Entonces, menos 4 tercios, esto es igual a menos 540 sobre 315. Haciendo un esfuerzo mental, ¿cuánto sale A? Y esto ustedes lo terminan, ¿no? Menos 4, o directamente así, ¿no? 3 veces A menos 540 es igual a menos 4 por 315. Listo. 3A menos, acá 3 por 0, 12, 16, y acá es, ¿no? Menos 4 por 5, 20, va 2, 6, 12, ¿no? 3A es igual, haciendo operaciones, este positivo, 1620, menos 1260, 3A es igual a 120, o 360, ¿no? Porque acá es suma, así, 360. Por lo tanto, A es igual a 120. Si A es igual a 120, entonces te piden justamente hallar BP, ¿no? BP es A. Entonces, BP es 120 metros. Clave A. Un problema sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. ¿Está claro? Justo hemos terminado, ¿no? Ahí. ¿Está claro? Sí, Todo profesor. claro, profesor. Ok, entonces, ahí está la solución. Igual, ¿no? Acá le llama A. Recuerden por qué aquí cambia, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tienen que... Si acá calculan, ¿no es cierto? Este es A. Esta distancia de aquí a aquí, ojo, es positivo, 540 menos A
este es positivo, pero acá como la ordenada es negativa, cambia de signo, ¿no? Para que este es positivo, le cambio, para que sea negativo, simplemente le cambiamos a menos 540. Por eso acá aparece ordenada negativa, abscisa positivo. Lo demás sí es simple, ¿no? Ahí está. Ajá, listo. Ahí lo ha resumido los cálculos, ojo. ¿Ya? Listo. Ya. No tengo las claves. A ver, veamos. A ver, ¿dónde están las claves? Ya. Bueno, las claves. 1, E. Clave 1, E. 2, casa. 3, elefante. 4, dedo. 5, B de bueno. 6, D de dedo. 7, avión. Serían las claves, ¿no? De la semana, ¿no? Semana 5. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, gracias de mi parte. Nos vemos el próximo viernes. Hasta Ya, luego, ya, profesor. hasta luego, Cuídense. cuídense. Igual cuídense, jóvenes. Buenos días. El próximo viernes desarrollamos reducción al primer cuadrante, ¿ok? Buenos días. Por favor, resuelvan los problemas propuestos. Recuerden que la práctica continua es el maestro.